Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con esa chispa que nos hace brillar. Listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, créanme, está buenísimo. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las noticias de celebridades, de los romances de ensueño, de esos amores que nos hacen suspirar, y de la música. Sí, porque hoy les voy a contar una historia que me dejó con la boca abierta, una historia que parece sacada de una novela turca, llena de amor, sorpresa y una serenata que derritió el corazón de una de las actrices más queridas de Turquía. Y sí, como ya lo leyeron en el título, estoy hablando de la increíble historia de amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a esta pareja de ensueño. Burak Özçivit es, sin duda, uno de los galanes turcos más famosos y codiciados del momento. Su trayectoria actoral es simplemente impresionante, con papeles que lo han consagrado como un ícono en la industria. Su carisma, esa mirada cautivadora y esa sonrisa, enamoran a cualquiera. Lo recordamos con cariño y emoción en series como Kara Sevda, donde su interpretación fue magistral, o en Kuruluş, Osman, donde demuestra su versatilidad y capacidad para interpretar roles históricos. Burak no solo es un actor talentoso, sino también un hombre con un gran corazón y una personalidad arrolladora. Y hablando de personalidades arrolladoras, ¿qué decir de Neslihan Atagül? Una actriz talentosísima, bellísima y con un encanto que te atrapa desde el primer momento. Conocida por su papel protagónico en la serie Kara Sevda, justamente junto a Burak, Neslihan ha demostrado su capacidad para transmitir emociones profundas y conectar con el público de una manera única. Su belleza natural, su elegancia y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Y ojo, no solo comparten trabajo en Kara Sevda, donde su química fue evidente, sino también, una historia de amor real que es digna de una novela turca. Una historia que nos demuestra que los cuentos de hadas sí existen. Así que si son fans de las novelas turcas, de los romances de cuento de hadas, de esas historias que nos hacen creer en el amor verdadero y quieren enterarse de detalles jugosos sobre la vida de las celebridades, este es el vídeo para ustedes. Preparen sus palomitas, sírvanse un cafecito o un té, acomódense en un lugar cómodo y quédense hasta el final porque les aseguro que esta historia los va a encantar. Prepárense para suspirar. Y antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, listos para la historia. Abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en un mar de romanticismo. Resulta que para celebrar un aniversario muy especial, un hito en su relación, Burak Özçivit decidió sorprender a su amada Neslihan con algo realmente inolvidable, algo que trascendiera lo común, que dejara una huella imborrable en sus corazones. Y no se conformó con una cena romántica, aunque seguramente también la hubo, o con un regalo costoso, aunque seguramente también recibió hermosas joyas. No, señor. Él fue mucho más allá, exploró las profundidades de su amor y se sumergió en un gesto que tocaría el alma de Neslihan: preparó una serenata. Sí, una serenata como en las películas, como en esos cuentos que nos hacen soñar. Imagínense la escena, porque yo me la imagino vívidamente: una noche estrellada, el cielo pintado de negro y salpicado de brillantes diamantes, un balcón adornado con flores, luces tenues que creaban un ambiente mágico y Burak con una voz, bueno, digamos que tiene un talento oculto que nos dejó a todos boquiabiertos. La noticia de esta serenata épica corrió como la pólvora en las redes sociales, en los medios de comunicación turcos, y la curiosidad de los fans y del público en general no se hizo esperar. La gente no tardó en averiguar los detalles de esta velada romántica que prometía ser inolvidable. Y la verdad es que la historia es súper romántica y llena de detalles que nos derriten el corazón. Burak, con la discreción que lo caracteriza y con la ayuda de unos amigos músicos, planeó y preparó la sorpresa en secreto, como un tesoro que se guarda con recelo y amor. Eligieron canciones especiales, melodías que tenían un significado profundo y personal para la pareja, que representaban momentos clave en su relación, canciones que evocaban recuerdos y sentimientos compartidos. Se encargaron de crear la atmósfera perfecta, de cada detalle, desde la elección de las flores hasta la iluminac.
Todo estaba pensado para generar una emoción especial, para crear un ambiente mágico y romántico. Incluso se atrevió a cantar en turco, el idioma de las canciones de amor por excelencia, donde las palabras fluyen con una musicalidad que llega directo al corazón. Y eso no es poca cosa, considerando el nivel de fama y la exposición mediática que tiene Burak. Un gesto así demuestra su valentía y su deseo de mostrar su amor sin reservas. Pero lo que más me impresionó, y estoy segura que a ustedes también, fue la reacción de Neslihan. Imaginémonos ese momento porque es digno de una película. Se dice, y las fotos y vídeos lo confirman, que las lágrimas de emoción brotaron de sus ojos al escuchar la voz de su esposo cantando para ella. Imagínense la ternura. ¡Qué momento! No solo se sintió amada y valorada, sino que además se dio cuenta del gran esfuerzo, del tiempo, de la dedicación y del amor que Burak había puesto en la sorpresa. Sintió que su corazón se desbordaba de felicidad. Y eso, amigos míos, es algo que no tiene precio. El detalle, la dedicación, el tiempo invertido, la planificación, el hecho de hacer algo especial para la persona que amas, todo eso es lo que realmente importa. Esos gestos son los que construyen una relación sólida y duradera. La noticia de la serenata se viralizó rápidamente en Internet, en todas las redes sociales, y las fotos y vídeos de la romántica velada inundaron las plataformas. Los fans de la pareja, que son millones en todo el mundo, no tardaron en expresar su admiración y cariño hacia ellos. Los comentarios de felicitaciones, de envidia sana y de esperanza llenaron las publicaciones. Comentarios como «qué romántico, qué suerte tiene Neslihan», «quiero un Burak en mi vida», «este es el amor que quiero», «me han hecho suspirar», «que viva el amor», inundaron las publicaciones. Y la verdad es que ¿quién no quiere una serenata de su pareja? Es como sacado de un cuento de hadas, ¿no creen? Un gesto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Pero la historia no termina ahí. Lo más bonito de todo esto es que esta serenata no fue solo un gesto romántico para las redes sociales, un show para las cámaras. Fue algo mucho más profundo, algo que trasciende la superficialidad. Fue una muestra del amor incondicional, de la admiración, del respeto y de la conexión que Burak siente por Neslihan. Fue una declaración de amor que conmovió a todos los que la presenciaron, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Y la serenata se convirtió en un símbolo de la solidez de su relación, demostrando que a pesar de la fama, de la agenda apretada, de las presiones del mundo del espectáculo, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, de encontrar su espacio, de encontrar el tiempo para brillar. Demostrando que el amor es un tesoro que se cultiva día a día, con pequeños gestos y grandes demostraciones. Y hablando de la relación de Burak y Neslihan, es imposible no mencionar lo mucho que se apoyan mutuamente en sus carreras, en sus proyectos profesionales. Ambos son muy talentosos y están siempre pendientes de los éxitos y de los desafíos del otro. Se les ha visto juntos en estrenos, en eventos, en alfombras rojas, y siempre se dedican palabras de cariño, de admiración y de apoyo en las redes sociales y en entrevistas. Son un ejemplo de cómo dos personas pueden crecer juntas, tanto profesionalmente como personalmente. Se animan, se impulsan, se inspiran, se complementan, y eso es fundamental para una relación duradera. Su relación es un ejemplo de equilibrio, de respeto y de amor verdadero. Además, la historia de Burak y Neslihan es una inspiración para todos nosotros, para todos los que creemos en el amor. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que a veces, los gestos más simples, como una serenata, pueden ser los más impactantes, los que más llegan al corazón. Es una prueba de que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en los abrazos, en las miradas cómplices y en el cariño que nos damos unos a otros. Nos enseña que el amor es un viaje, no un destino, y que cada día es una oportunidad para demostrarle a la persona que amamos cuánto la queremos. Y si bien la serenata es un gesto romántico espectacular, digno de una película, es importante recordar que cada pareja es diferente, que cada relación es única, y que lo importante es encontrar la forma de demostrar el amor que funcione para ustedes, la que los haga felices a ambos. No todos tenemos la habilidad de cantar o la posibilidad de organizar una serenata, pero podemos demostrar nuestro amor de otras maneras, con un detalle, una palabra de aliento, un abrazo, un mensaje, una cena especial, un paseo, un cumplido sincero, un gesto de apoyo, un tiempo de calidad juntos. Todo eso cuenta. Lo importante es que esos gestos vengan del corazón, que sean genuinos, que sean una muestra de nuestro amor y de nuestro cariño.
Y que en resumen, hoy hemos descubierto la romántica serenata que Burak Ozçivit le dedicó a Neslihan Atagul, un gesto que emocionó a todos, que demostró la solidez de su relación, y que nos hizo soñar con el amor verdadero. Hemos visto fotos y vídeos, hemos leído comentarios y hemos sido testigos de un amor que parece sacado de una película, pero que es muy real. Hemos visto la magia de un amor que florece en la intimidad y que se comparte con el mundo. Y eso es algo que nos llena de alegría. Nos inspira y nos da esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, porque creo que es importante celebrar el amor, la felicidad, la esperanza y las buenas noticias. Creo en el poder del amor y en la belleza de las relaciones. Y qué mejor que hacerlo con las estrellas de las novelas turcas, que nos hacen soñar y nos hacen creer en los cuentos de hadas. Muchas gracias por acompañarme una vez más en mi canal. Los quiero mucho y espero que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Les gustaría recibir una sorpresa así? ¿Cuál es su gesto romántico favorito? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta saber su opinión y conectarme con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido increíble, emocionante y lleno de inspiración. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor.